El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una buena y verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ese prójimo carente de activos rurales con que hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Solo estas manos generosas, manos libres de pecado, libres de advertencia, libres de lucro, sin ánimo de lucro, simple y llanamente la ejemplaridad de ser unas personas de cristianísima formación. Solo por eso brindan ese amplio servicio, ese amplio apoyo a las familias atrapadas con una enfermedad como es el cáncer. Apóyelos, 809-443-8010 es su número para usted contactar a cualquiera de los directivos de esa magnífica institución de servicio a la comunidad. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo, espera por su generosidad, por su caridad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, la verdad que uno apreciando, señores, estas sumas de dinero que maneja el gobierno de Luis Abinader, uno recuerda lo que fueron aquellos presupuestos de años atrás. Se puede decir, bueno, en su contexto eran presupuestos altos, se consideraban altos y cada año se incrementaban los presupuestos. Siempre hay un incremento, que es como un crecimiento natural del presupuesto público. Ahora, viendo los números, señores, los números de hoy y los requerimientos de liquidez del gobierno, principalmente de los últimos gobiernos, y uno dice, pero esto es una cosa como esquizofrénica. Claro, yo vengo de una escuela, repito, donde nosotros veíamos un presupuesto pequeño, pero un ejercicio gubernamental de administración de ese presupuesto exigentísimo. Y además, con un nivel de utilización de los dineros públicos tan distinto. ¿Y cómo se ve la diferencia? ¿Cómo se podía hacer tantas cosas con presupuestos tan magros? Por respeto a la
bóveda internacional. Porque los presupuestos, por ejemplo, de los años de Balaguer y don Antonio Guzmán y esa zona por allá, esos presupuestos hubieran sido altos, principalmente con Balaguer, porque don Antonio también su presupuesto lo manejó con holgura porque tenía muchísimo dinero, préstamo inmediatamente, 185, 182 millones para rehabilitar acorde. Imagínense ustedes, eso fue echar dinero en un saco roto, pero en un saco roto en un río que se lo lleva. Hoy, yo viendo ese presupuesto que va a manejar el gobierno de Luis Abinader, 1 billón, oigan eso, señores, billón, 214 mil millones, 606 y algo más de pesos. Es decir, 1 billón, señores, 1 billón es 1 millón de millones. Cuando uno le hablan de 900 mil millones de pesos, todavía no, le falta 1 millón de, óigame bien, 1 millón de millones, falta para completar el billón. Faltan 100 mil millones para completar el billón. 900 mil millones de pesos. Y estamos hablando de 1 millón 214 mil millones más de pesos. Entonces, yo veo ese presupuesto y uno dice, señores, pero estamos en la misma República Dominicana, desde luego, geográficamente hablando, territorialmente hablando. Pero el Estado dominicano ha tenido un crecimiento elefantiásico, penosamente elefantiásico. No van a ser iguales los tiempos, porque uno tiene que entender eso. El precio, por ejemplo, de los combustibles hoy no es el precio de los combustibles ayer. Cosa por poner un ejemplo. ¿No? Pero los salarios, las pensiones, los gastos de publicidad, los gastos de, no solo de publicidad, sino de publicidad, vamos a decir, mediática, de publicidad oficial para autocomplacerse y para complacerse. Todo un ejercicio de autocomplacencia. No de verdad, sino de autocomplacencia. Y esas cosas ponen a uno a pensar, pero ¿y cómo es posible que con tanto dinero los gobiernos muestren tantas precariedades y todavía hay sectores nacionales que tienen tantas precariedades? Y yo me quiero referir específicamente a las zonas rurales. Yo no voy a hablar de las zonas urbanas, porque en las zonas urbanas, por mal que usted esté, por lo menos usted tiene, lo deslumbra la luz, las avenidas y las oportunidades son mayores que la gente que están atrapada en los campos, sin energía eléctrica, sin agua potable, sin áreas de recreo, qué sé yo, deficiencia escolar, deficiencia sanitaria, etcétera, etcétera, los caminos deteriorados, y siempre se olvidan porque son las zonas menos pobladas hoy. Y entonces la política juega un factor muy importante en la ejecución presupuestaria. Entonces, vemos donde están las masas, votantes, hay una concentración del gasto ahí. Entonces, los gobiernos se descuidan muchas veces con esas áreas rurales porque hoy están en un proceso de inversión a lo que fue ayer, que por ejemplo, ese fue uno de los graves problemas que enfrentaba Balaguer, que tenía el 70% de la población en los campos. Había que hacer política de campo, políticas rurales, pero las políticas rurales son duras de aplicar. ¿Por qué? Porque hay que quitarle tierra a gente. Hay que acabar con un caciquismo y con un fundacionismo rural, es decir, verdaderos latifundios. Hubo que desmontar toda esa estructura casi colonial del tiempo de los encomenderos,
esclavista prácticamente, y entonces desmontar esa estructura agraria para complacer ese 70% de población atrapada en la pobreza, en la miseria, en el abandono, sin ni siquiera el obrero agrícola, sin siquiera poder participar del seguro social, como lo hacía el obrero de la ciudad. Entonces esos gobiernos tuvieron que luchar con políticas, acciones, políticas públicas dirigidas a esas masas campesinas, que también al mismo tiempo, aunque eran fáciles de conquistar, pero había que conquistarlas con hechos, no con palabras. Esa era otra. Y la verdad que las cosas han cambiado. Pero ¿por qué toco el tema del presupuesto? Porque yo soy un ignorante en la materia presupuestaria, pero veo que el gobierno necesita 284 mil millones de pesos en bonos locales. Entonces yo me pregunto, el gobierno ha tenido buenas recaudaciones por más de 208 mil millones de pesos súper recaudados, es decir, se han recaudado más de lo que se esperaba, 208 mil millones de pesos. Pero tenemos que aplicar préstamos extranjeros por centenares de millones, van 12 o 13 mil millones de dólares. Cada año se incrementan las recaudaciones. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos ese déficit? Tenemos un déficit presupuestario y tenemos entonces superávit en las recaudaciones. Bajo gastos de capital, distinto a lo que eran los gobiernos de Balaguer, o los gobiernos de allá atrás, pues don Antonio también, pero Balaguer fue el más emblemático porque fue más austero que Antonio Guzmán y que Salvador Jorge Blanco. Entonces, por eso es que me choca esta masa de dinero, que es el gobierno más rico que ha tenido la República en toda su historia. Y probablemente sea el periodo de mayor riqueza o de mayor cantidad de dinero disponible para un gobierno alguno. Pero es que los gastos corrientes de estos gobiernos, esta condición elefantiásica del Estado, yo no la puedo entender. Repito, préstamos por centenares de dólares. Ponga usted que en este año se tomen por préstamo. Se han tomado más de 12 mil millones de dólares en 16 meses que tiene el gobierno. Más, en el año que se ha ejecutado hubo un incremento, repito, dice el gobierno, que un incremento de 208.821 millones de pesos. Óigase bien. 37% más de enero a diciembre con respecto al año anterior. Entonces, la caída del gasto, menos 4.56%, unos 38.559 millones de pesos de gasto de capital, menos invertido. ¿Cómo se explica que necesitemos tanto dinero? 284 mil millones de pesos en bonos locales para cubrir el déficit presupuestario. Miles de millones de dólares para cubrir el déficit presupuestario y para algunas obras que se han anunciado, algunos programas. Señores, eso es demasiado dinero, pero también es demasiado gasto, manirroto. Por eso ese da el lujo el presidente de hacer esas concesiones que hemos señalado, con las pensiones y los regalos y 100 millones de pesos a los músicos, porque estaban mal en la pandemia. Pero le siguen dando pensiones a los músicos. Es decir, y yo no me voy a cansar, aunque necesite, hablando de eso, de defender los agrónomos, que repito, los agrónomos están exigiendo que se les paguen sus pensiones porque es el único medio de trabajo que tienen los agrónomos es el Estado. Y si el Estado es discriminador o discriminatorio,
¿A dónde van a terminar esos infelices que no tienen ni siquiera dinero para curar sus enfermedades? Imagínense sus familiares. Gente con salarios verdaderamente misérrimos. Pasar su vida por un mísero sueldo trabajando después de usted estudiar 5 años en una universidad, otros estudiaron en escuela de nivel medio. Señores, y usted ir por 25, 30 años trabajando en el gobierno y tenga usted que regatear una pensión y se duerma eso en un baúl ahí, como se dice, de los recuerdos. Pero ¿y cómo es posible que pasen cosas de ese tipo? Con una masa monetaria, presupuestaria, como la que manejan estos gobiernos, repito. Y fíjense la obra construida con aquellos presupuestos magros, presupuestos libres de esas inyecciones de dinero tan fresco, dinero de la bóveda extranjera o de los bonos locales. ¿Y cómo se hacía tantas cosas? Repito, ¿cómo alcanzaba el dinero, por ejemplo, para construir 144 viviendas rurales, verdaderas agrovillas en San Ramón de Vicente Noble, ahí en la provincia de Barahona o de Neiva? ¿Cómo alcanzaba el dinero para hacer 320 viviendas en La Pichinga, como yo he señalado aquí muchas veces, en La Pichinga y en los Limones de Nagua? O hacer más de 7,000 kilómetros de caminos vecinales, 14 represas, puentes, carreteras, avenidas, obras para el espíritu, parques nacionales, acueductos enormes, plantas de tratamiento, de aguas negras, viviendas, decenas de miles de viviendas urbanas, además de las rurales, aplicar un programa de reforma agraria. Todas esas cosas, señores, hacen pensar a uno, pero bueno, ¿qué es lo que los gobiernos hacen con tanto dinero? Pero fíjense que uno sabe que han crecido el número de maestros, porque son más personas, el número de policías, el número de los guardias, el número de funcionarios públicos, porque tienen que emplearse más gente para recaudar más, etcétera. Uno sabe todo eso. Pero hay que ver los gastos de los gobiernos, señores. Hay que ver los gastos para uno darse cuenta que todavía están manejando en forma manijrota el Estado Nacional. Esa es la pura verdad. Bueno, hay un funcionario que en este programa hemos sido muy elogiosos. Se puede interpretar o se nos puede señalar como que somos o pecamos de lisonjeros, que somos excesivamente elogiosos con el señor Héctor Valdés Alviso, el gobernador del Banco Central. ¿Porque hay un anuncio del Banco Central aquí? No. ¿Porque Manuel Fermín es amigo de Héctor Valdés? Sí, soy amigo de Héctor Valdés. Y eso tampoco es, diríamos, motivo óbice para yo tomarme en este programa minutos, horas de este programa para dedicárselo a elogiar su trabajo. No. Uno hace esto porque a los buenos funcionarios, los buenos servidores públicos, uno tiene que elogiar su trabajo, sea quien sea. Si es un policía que hace bien su trabajo, o un miembro de la defensa civil, o una enfermera, un médico, un agrónomo, quien fuera, un ingeniero civil, lo que sea. Yo he escrito algunos
algunos artículos de periódicos, aquí mismo pondero mucho la labor del Banco Central y de Valdés, porque hemos dicho muchas veces que la economía, el manejo económico, el buen manejo económico, refuerza moralmente a los gobiernos. Y el trabajo de Valdés ha sido tan exitoso, pero ha sido tan gráfico, tan visible, tan de bulto, tan obvio que se ve ahí, que no hay razón para que usted no tenga que hacer buenas referencias, dar buenas referencias de ese trabajo. Hemos dicho que, por suerte para Valdés y por mala suerte para la República, hubo un periodo en los últimos 25 o 24 años, hubo un periodo en el cual Valdés no fue gobernador del Banco Central. No solo empleado del Banco Central, no, que no fue gobernador del Banco Central. Un solo periodo. Y ese periodo ha sido el peor periodo en el manejo económico de la República, probablemente en su historia después, o por lo menos en el tiempo de Harmon a la fecha, no a Trujillo, no, porque de Harmon a Trujillo hubo un gobierno, como fue el gobierno de Ulises Heró, que fue un gobierno funesto y que eso condenó a la República hasta que Trujillo, en su gobierno, saldó la deuda y nos liberó de aquella tutela americana por las finanzas nacionales. Pero la verdad que en ese periodo de Harmon a Trujillo hubo un gran desorden del país. Antes de Trujillo, desde luego, un desorden con las finanzas públicas y eso trajo consecuencias funestas para el país. Entonces, uno tiene que valorar cuando se hace un trabajo con seriedad, con seguridad, con confianza. Y eso ha ido pasando en la gestión de Valdés, que lo diferencia precisamente de ese periodo en que hubo ese vacío, esa tragedia en el manejo de la economía del gobierno 2000-2004, que se podía comparar con aquellos tiempos porque fue precisamente por malos manejos locales que la economía dominicana colapsó 2000-2004. Es decir, el mundo estaba bien. Si usted me dice que en 2000-2004 hubiera pasado lo que está pasando hoy con la inflación importada, por ejemplo, usted dice, bueno, caramba, para un país con dificultades, pobre, tener que enfrentar, por ejemplo, un maíz que lo usan los pollos, que costaba $4 un bushel, subió a 8, a 9 dólares, a 10 dólares el bushel, y entonces eso afecta a las finanzas locales porque hay que buscar más dólares, y entonces la economía es muy pobre y no genera su dólar. Entonces usted piensa, si usted me dice, mira, el petróleo estaba llegando a 70, 80 dólares un barril de petróleo, pero ¿qué pasaba en ese periodo? Que el petróleo costaba 34 dólares. ¿Qué más pasaba en ese periodo? Que los alimentos estaban baratos en el extranjero, las materias primas que se utilizaban localmente. Pero entonces localmente hubo un manejo económico demencial, un verdadero manicomio económico, como hemos señalado nosotros muchas veces. Precisamente en el periodo en el cual Valdés no fue gobernador del Banco Central. Es decir, tiene ese periodo de referencia de que Valdés ha sido una persona no utilísima, no, vital para el manejo, el comportamiento económico de la República Dominicana. Porque además tuvo la gran proeza de sacar el país de ese estado, como hemos señalado nosotros otras veces, ese estado de muerte prácticamente, de expiración que estaba la República, logró salir y recuperarse, que fue una obra propia
como yo he señalado, de economías grandes, de crisis grandes, y donde aparecen figuras que resuelven problemas globales. Y entonces esa gente, claro, uno guardando la distancia, uno trata de hacer no comparaciones, sino similitudes con la efectividad del trabajo, y entonces han hecho trabajos extraordinarios de recuperación de países, de economías grandes y pequeñas, pero generalmente en las grandes se nota más. Y uno trata de hacer similitudes con esa gente. Yo escribí un artículo y por eso hago toda esta introducción y me voy a permitir leer lo que escribí. ¿Por qué? Porque el mismo día que yo escribí este artículo en el periódico El Nacional, ese mismo día la revista Pan Finance, una revista especializada internacional, le ha señalado o le ha premiado o ha reconocido a Héctor Valdés Albizu como el mejor gobernador de Banco Central de Latinoamérica del año 2021. Entonces, eso yo entiendo que borra cualquier pensamiento que tenga alguien de que Manuel Fermín actúa como un verdadero lisonjero, y no es así. Es que uno tiene que ser objetivo y al mismo tiempo tiene que ser también honesto y reconocerle al que está haciendo las cosas bien, reconocérselas y guardarle ese respeto, porque uno tiene mañana que dejar esas constancias para la historia, pero no porque sea uno histórico, sino porque lo tengan que hacer varias gente, mucha gente, que recoja todas estas opiniones que hubo en su época y puedan dar referencia de que ese personaje cumplió su papel en determinado momento en su deber histórico como funcionario. Yo escribí esta breve reflexión sobre Valdés y sobre sus críticos y titulé esto como Valdés comprendido, Héctor Valdés Albizu. Ahora que el trabajo realizado por el Banco Central puede considerarse como hazaña comparable a las verdaderas escuelas del pensamiento económico, tal vez me digan, pero Fermín es medio ditirámbico, que parece pues el fruto de una voluntad extraordinaria comparable a la que otros consumaron en grandes economías y grandes crisis, siempre desde luego guardando las distancias. Todo un enjambre de buenos economistas que daban a Valdés como responsable de los males, hoy les reconocen. De detractores a apologistas. Tal vez bastaría con decir, para subrayar plenamente su mérito, que las manifestaciones orales y escritas de Aristi Escudero, economista, Andy Dawaje, Martínez Moya, excelentes economistas los tres, y otros que comparten funciones públicas en el gobierno con el gobernador del Banco Central, es decir, la gente del PRM que criticaba el manejo económico de los últimos 20 años del manejo del PLD porque estaban en la oposición y había que hacerle oposición al PLD. Pero era Valdés. Entonces objetaban a Valdés y la política de Valdés y el modelo de Valdés no servía, eso hay que cambiarlo. Decían lo que hoy comparte con Valdés, funciones públicas. Por eso los incluyo aquí. Son de todas las que hemos venido observando las más representativas. Implican un verdadero homenaje al modelo valdesiano. Y es que esta gente en su momento de excitación opositora tenía la intención de que la población entendiera la política económica del Banco Central como un peligro para la nación. Toda una visión catastrofista y de alarmismo social buscando la ebriedad de la calle por motivaciones políticas. Sin embargo, Valdés ha seguido impertérrito, se ha pasado su vida estudiando economía. Es doctrinalmente progresista, con fuertes convicciones, el compromiso con la realidad de un intelectual económico con los pies en la tierra. Con una virtud, sus críticos no los convierten en sus enemigos.
La economía le es familiar y por demás creció y se desarrolló en el Banco Central. El mayor testimonio de esta representación es el ofrecido por el reconocimiento de organismos e instituciones especializadas extranjeras y el más honroso otorgado por el Senado con la presencia del presidente Abinader. Los ecos de aquel tremendismo vinieron a apagarse cuando la realidad y el renombre de Valdés está ya sólidamente establecido por la aprobación colectiva del pueblo dominicano. Esto yo lo escribí el martes 14 de diciembre de 2021, es decir, antes de ayer. ¿Y qué ha pasado con la revista Pan Finance? Esa revista, Pan Finance, galardona a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central del año 2021, región Latinoamérica, el mejor gobernador. Dice así que la concesión del galardón ha sido comunicada al gobernador Valdés por los directores de Pan Finance, Olu Emmanuel y Tomás Watts, y ha sido anunciada en la más reciente edición de la revista en sus versiones impresa y digital. El galardón incluye un trofeo y un certificado que lo motiva. Héctor Valdés ha sido galardonado gobernador del Banco del Año LATAM 2021, latinoamericano. Establecido para ser una verdadera medida de excelencia, el programa de premios Pan Finance celebra ejemplos destacados de mejores prácticas. Ese premio ha sido otorgado como reconocimiento a la excelencia. Héctor Valdés ha laborado durante 46 años en el Banco Central, por eso digo, creció y se desarrolló ahí. Ese banco le es familiar a Valdés en la República Dominicana, de los cuales lleva 23 años como gobernador de esta institución. Ha recibido, entre otros galardones, el gobernador del año 2006 para la región de las Américas por la revista The Banker, el Global Finance Central Banker Report, grado A por la revista Global Finance y el de gobernador del año para la región del Caribe por la revista Global Markets, ambos en 2017. La orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de oficial en 2012. La condecoración orden Bernardo O'Higgins en el grado gran oficial por el gobierno de Chile en 2019 y el reconocimiento del Senado de la República Dominicana en 2021. A mí me satisface mucho leer esa, diríamos, esa reseña profesional y vital que se hace de Héctor Valdés Albizu como gobernador y como funcionario del gobierno dominicano. Me satisface porque, repito, pueden haber malas interpretaciones de que nosotros pecamos de ser lisonjeros con Valdés. Y no es que seamos lisonjeros con Valdés, sino que le reconocemos a Valdés su eficiencia, su calidad como funcionario público, sin ruido, sin escándalos, porque uno sabe cómo son los escándalos y los ruidos en América Latina cuando se trata de cargos como estos. Y además, de largo ejercicio al frente de estos cargos que tienden a hacer prácticamente esas funciones, las convierten casi en una especie de feudo personal. Pero con Valdés no hay nada de eso. Sigue siendo un hombre de cercanía, un hombre sencillo, tranquilo, sin ruido y un funcionario muy humano y con el cual el pueblo dominicano se ha solidarizado. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy leí una noticia que me causó mucha risa, pero al mismo tiempo también frustración, porque Participación Ciudadana ha hecho una evaluación del año. Y yo, que muchas veces he catalogado a esa ONG de la sociedad civil como participación charlatana, y no lo hago por zaherirlo nada más, no, sino porque las pruebas están ahí mientras no se le explique al país qué ha pasado con una actitud de inmovilidad, de inmovilismo que ha tenido con respecto a una querella que nosotros tenemos más de un año hablando de ella. Hablando de ella porque fue una querella que sometió a la Procuraduría General de la República de Yanalain Rodríguez, Participación Ciudadana, donde se imputa al señor Danilo Medina Sánchez en un hecho grave de corrupción con las personas de Joao Santana, su esposa y sus hijos, con una oficina instalada aquí, ese señor brasileño, toda esa estructura mafiosa brasileña instalada en el país para sacar lucro, beneficio del gobierno de Danilo Medina. No solamente de Danilo Medina candidato, sino de Danilo Medina como presidente, porque Danilo Medina podía decir, bueno, yo como candidato usé los servicios de ese señor que me lo prestaron, me lo mandaron de regalo, bien. Pero es que el hombre siguió ya en el gobierno, Danilo Medina siguió con ese señor de asesor o de socio, de uno no sabe de qué. Pero una especie de componenda, o no una especie, no una componenda entre jefe del Estado y esa estructura mediática componedora de todas las diabluras, de aliar, se encargaron de aliar la mala fe y la astucia para dañar reputaciones de sus propios compañeros, como fue el caso de Danilo Medina. Entonces, Participación Ciudadana ha dicho, por eso me río, al mismo tiempo que siento frustración, dice que con el caso de Brecht, ese fue un caso decepcionante y un fracaso nacional, haciendo ese balance del año. Es decir, que Odebrecht, y es verdad, porque Odebrecht, un fracaso porque, señores, si se imputaron 14 y terminaron, condenando 2 por la causa que ellos no cometieron. Porque podrán decir, bueno, a Rondón se le sometió a un principio porque sobornó a funcionarios. Bien. Pero ¿a quién fue que sobornó? Al aire. Fantasmas.
ni los arcángeles. ¿A quién fue que sobornó? No sabemos. Participación Ciudadana tiene razón en decir que el caso de Brecht fue un verdadero fracaso, esplendoroso fracaso, porque fue una escandalera lo que hubo. Sin embargo, Participación Ciudadana fue tibia, fría, cuando ese caso fue llevado a la justicia en forma tan parcializada que el propio Danilo Medina ocultó todo lo que había pasado en su funesto espacio de negociación con Odebrecht, Catalina y todas sus diabluras con los contratos viales que fueron renegociados. Pero ¿y dónde se metió Participación Ciudadana? ¿Dónde estaba esa Participación Ciudadana? Pero más que eso, todavía esa querella no ha sido tocada por Participación Ciudadana. Ni siquiera se ocuparon de saber si el señor Jean Alain Rodríguez, cuando fue Procurador General de la República, había declarado un archivo definitivo de esa querella, porque es una querella donde le imputan a su jefe y su líder, Danilo Medina, como un cargo de delincuencia, de corrupción administrativa. Porque aquí estamos hablando de 1.400 millones de pesos y una serie de pagos en dólares y cosas que se hicieron a esa familia mafiosa de Joao Santana. Participación Ciudadana tiene, vamos a admitir que en el tiempo que Danilo Medina era presidente, ellos sometieron la querella, no quisieron moverla mucho por temor al poder, vamos a decir. Entendible que hubieran, por temor al poder, dijeran, bueno, vamos a llevarla porque ya está hecha y somos sociedad civil y no dependemos del gobierno, vamos a llevarle esta querella a Danilo Medina, pero la vamos a dejar ahí para cuando gane nuestro partido, que es PRM, cuando gane las elecciones Luis Abinader, entonces nosotros ya nos sentimos seguros, no nos van a tirar los caballos encima, no nos van a afectar con medidas, diríamos, de crearle susto o luto, o susto y luto a alguien, porque se sienta que el poder aplasta y el poder destruye y el poder construye y destruye y el poder golpea, apresa, silencia, etcétera, etcétera. Hay miles de acepciones que tiene el poder. Entendible. Pero venir ahora a decir que el caso de Brecht fue un fracaso, no, pero ha sido un fracaso porque ustedes también no han actuado con la responsabilidad, porque hoy el caso de Brecht debiera tener más luces, estar más iluminado para ocultar todos los malos negocios, los malos tratos para el Estado Dominicano que se hicieron con esa compañía, que Danilo Medina fue el artífice del 12 en adelante con esa compañía, porque él era el presidente del 12 al 20, en 8 años, fueron muchas diabluras que se hicieron ahí, incluyendo esa de Catalina. Entonces, Participación Ciudadana quiere venir ahora como a decirnos a nosotros, los dominicanos, bueno, este ha sido un fracaso, qué bueno, ponerse usted en una posición, en una atalaya allá arriba, desde una garita, mirar, otear todo el espacio de abajo, usted seguro, allá arriba no le llegan ni la flecha ni los tiros, y todo fue un fracaso, esplendoroso fracaso, la lucha contra la corrupción en el caso de Brecht. Muy bien, porque cuando sacaron 8 de los 14, también se quedaron callados. Todavía más. Entonces, con esa querella, señores, parada, detenida, 16 meses esperando que alguien se acuerde de ir a mover esa querella. Alguien de los que la sometieron. Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Fundación Masada, el Centro Montalvo, Juan Montalvo creo que se llama,
Oh, y esos son los que están exigiendo hoy que cumplamos. Esos son los que están criticando que hubo un fracaso jurídico, un fracaso en la persecución del caso de Brecht. Cuando el caso de Joao Santana, que fue derivado a República Dominicana por los negocios de Odebrecht, ustedes, ¿por qué? Es abrir ese caso de Joao Santana y Danilo Medina. Es la mejor forma, es el hilo para llegar al ovillo de los malos negocios y de todas las transacciones dinerarias que hizo Odebrecht en la República Dominicana. Activen esa querella y ustedes verán que de ese juicio menor, como decía el doctor Castillo en el juicio del Colibrí, de ese juicio menor va a derivar en el juicio mayor. Y ahí sí es verdad que en tribunales, conociendo el caso Joao Santana, Danilo Medina y comparte, vamos a conocer probablemente todo lo referente a los negocios de Odebrecht en el país, porque en ese juicio se podrían ventilar. Pero Participación Ciudadana está jugando a lo que nosotros hemos dicho, participación charlatana. Bueno, y yo que mencioné ahora, que mencioné el Colibrí, ese famoso juicio que por difamación e injuria le hicieran al doctor Marino Vinicio Castillo por una serie de, o mejor dicho, por uno de los funcionarios que fue más señalado como corrupto del gobierno del 2000-2004, que incluso ese caso, señores, nunca se ventiló. El único corrupto que pasó por la OISOE fue Félix Bautista. Después de Félix Bautista, Miguel Pimentel Caret, y cerraron con Pagán. 3. Pero resulta que el señor que sometió a la justicia por difamación e injuria a Marino Vinicio Castillo fue director de la OISOE, pero ese fue uno de los hombres más señalados como corrupto, porque se manejaron más de 2.500 millones de pesos sin soporte en esa dirección de la OISOE en ese momento. Nunca se ha mencionado nada de eso, porque el periodo 2000-2004 hay que sacarlo, eso es un periodo especial. Eso hay que sacarlo de cuando se habla de corrupción, uno de los periodos de más corrupción en el país. 2000-2004, porque vamos a hablar la cosa con claridad. Ese señor se le olvidó a la opinión pública nacional, el que dirigió la OISOE en esos 2004, que era un todopoderoso. Era más poderoso que Miguel Vargas, que era el ministro de Obras Públicas de ese gobierno, pero este señor tenía más fuerza que él. Y fue tal que el hombre salió del cargo, porque se sabe el gobierno de Hipólito Mejía, y quedó como senador de la República en una forma de inmunidad parlamentaria, buscando la inmunidad parlamentaria, protegerse ahí, porque temía que fuera perseguido. Pero aquí eso se olvidó, y toda esa sociedad civil, que no es más que sociedad civil, se quedó callada, no ha dicho nada, y nada de ahí pasó en OISOE. En OISOE nada más hubo daño cuando pasó Félix Bautista y cuando pasó Miguel Pimentel Caret y Pagán. Porque así es que somos en este país. Pero, refiriéndome a ese caso del Colibrí, hice este paréntesis ahí, porque hay explicaciones necesarias que uno tiene que hacer. Pero viendo hoy una entrevista que se le hizo al director, al vicealmirante Cabrera Ulloa, que es el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y dice él, señores, que se han detenido 40 toneladas de drogas en los últimos 16 meses. Y hay que ver la droga que se ha detenido, señores. Son continuamente centenares de paquetes, miles de kilos, toneladas, 40 toneladas de droga. Y pensando yo, señores, un solo implicado
en el tráfico de droga, fue acusado de traficar 30 toneladas de droga. Señores, ustedes saben los movimientos que hay que hacer para exportar 30 toneladas de droga a los Estados Unidos. Ustedes saben el estamento militar, la estructura cívico-militar oficial, privada y oficial que tiene que estar totalmente engrasada para exportar 30 toneladas de droga, porque fíjense el movimiento, fíjense el trabajo, como se han lucido en la Dirección de Control de Drogas, para detener 40 toneladas de droga, y el señor Quirino exportó 30 toneladas según las autoridades norteamericanas, y las cuales le juzgaron y sentenciaron a cumplir 9 años bajo negocio de bajarle la pena, atenuar la pena. Eso, señores, dicen, eso me dice a mí, el nivel de compromiso que hubo en ese periodo 2000-2004 para poder exportar 30 toneladas de droga, porque hay que ver, repito, el trabajo que ha hecho esa Dirección Nacional de Control de Drogas en los últimos 16 meses para detener 40 toneladas de drogas, es decir, 10 más que la que un solo hombre con una estructura cívico-militar pudo manejar para llevarla a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, seguimos sacudidos por las tragedias lamentables, esa pérdida de tantas personas, 9 personas, un accidente aéreo que uno no tiene cómo explicar esas cosas porque uno no sabe nada y el piloto, uno dice, bueno, pudo haber, ¿y por qué no se quedó en el mismo aeropuerto? ¿Por qué no dio la vuelta y se tiró en el propio aeropuerto? Bueno, se da cuenta tal vez que sale, pero bueno, va para Miami, pero Miami queda para el norte. Entonces va a caer en el aeropuerto de las Américas, ¿por qué tan lejos? ¿Qué sé yo? Uno se hace todas esas preguntas. Si tomó el mar, bueno, tomó el mar ¿para qué? Para vaciar su combustible, ir más ligero, quién sabe, uno no sabe, porque uno no sabe de esa cosa de aviación, pero eso es lo que acostumbran los aviones, que están, un vuelo por ejemplo para la Florida, que será un vuelo de 2 horas, bueno, dirá, bueno, va muy cargado de esto, es un peligro estrellarse con este avión cargado de combustible porque va a ser un incendio enorme, déjame botar el combustible para llegar a las Américas. Pero uno no sabe, pero muy lamentable. Entonces con todo estos problemas en Haití, en Estados Unidos, en México, cargado de tragedias, muy lamentable, y más en época como esta de la natividad, crea mucha tristeza y mucho pesar en la familia dominicana, no hay duda de ello. Bueno, vamos a recordarles que está
pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. El blog La Pregunta, como toda la semana, que publica el doctor Castillo, la maldad ha sido eje. Bueno, ahí el doctor Castillo pone sus reflexiones, sus vivencias, sus viejos saberes, como hemos dicho, con su recto juicio de razón y de palabra. A mí me ha llamado la atención una operación sancionadora de Proconsumidor, que veo a Proconsumidor como muy activo, pero queriendo tal vez el propio director de Proconsumidor quiere ser un actor más mediático probablemente, queriendo sacar ventaja, diríamos, sacar ventaja de imagen política, de funcionario y de funcionario recto y de funcionario exigente, para mañana pasarle esas facturas al pueblo dominicano y decirle, miren, yo fui un funcionario serio y quiero que ustedes valoren ahora que yo quiero ser presidente de la República. Porque eso es lo que hay aquí, que cualquiera que pase por un carguito inmediatamente se cree que es presidencial. El director de Proconsumidor ha anunciado una multa de 3 millones de pesos a una joyería que organizó una lotería que la acusan de haberla manipulado, que rifaban un carro Mercedes-Benz y una serie de prendas y cosas de eso, y que fue manipulada la rifa y hubo unas quejas. Entonces aparece Proconsumidor con una acción sancionadora de 3 millones de pesos. Eso es peligroso, porque uno acepta la sanción sancionadora, pero que vaya a la justicia, que un juez falle eso. Pero tú sabes lo que un funcionario dice sancionando a una empresa por 3 millones de pesos. Ustedes saben lo peligroso que son esas transacciones dinerarias, porque eso se puede renegociar y eso se puede prestar a actos de corrupción. Cuidado con eso. Esa acción sancionadora que la dejen a los jueces, que no lo haga un funcionario público en un cargo como este, que lo más que puede haber es que la gente piense que ahí lo que va a haber es corrupción pura, porque así hacían en la corporación, yo me acuerdo. La dirección comercial de la corporación manejaba y hacía acuerdos de pago. Y ustedes saben el dinero que se robaban ahí muchos de esos directores, que hoy son grandes ministros, serísimos, gente valorado como integérrimos, de tan serio, y manejaban muchísimos recursos mafiosamente corrupta en la corporación de electricidad, en la dirección comercial, renegociando deudas con clientes morosos o clientes agredidos por montos impagables para las empresas. Y esas negociaciones se hacían entre escritorios, entre cubículos. Esas son cosas muy graves. Entonces, este caso de Proconsumidor, que manden eso a la justicia. Y que un director de Proconsumidor, que es un carguito, como se dice en el gobierno, pero que no se ponga a sancionar y a poner multa, porque eso es muy delicado, eso es muy peligroso. Mira, yo te voy a poner una multa de 3 millones de pesos. ¿Y qué es eso? Y si el tipo dice, mira, yo te voy a dar 1 millón y pongo una multa de 1 millón y me voy a economizar 1 millón, eso es justo o es legal. Esas cosas lo que se prestan es a actos de corrupción. Ahora, repito, saludamos que la sancionen a la empresa que ha hecho el mal. Bien, pero que lo sancione un juez, no un funcionario público, porque eso es muy delicado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.